Bienvenidos de nuevo, viajeros de la senda. Soy Witcher Vidar y en el vídeo de hoy conoceremos al detalle a los archiconocidos vampiros supremos. Las fuentes de este vídeo están, como es habitual, en la descripción. También debo avisaros de que habrá spoilers bastante grandes sobre la expansión de The Witcher 3, Blood and Wine. Dicho todo esto, acomodaos y vamos allá con el vídeo. Hasta el momento, hemos conocido a cada uno de los vampiros que llegaron al continente, desde los pequeños Plumar, pasando por el sanguinario Garkein y terminando por la poderosa Lamia. Pero ninguno de estos vampiros puede siquiera soñar con estar a la par de los que nos ocupa hoy, los que son considerados el sumum de la especie vampírica, los vampiros supremos. Estos están evolucionados a tal punto que comparar a un Equimara con un vampiro supremo sería como comparar a un primate con un humano, pues no solo poseen un raciocinio privilegiado, sino una inmortalidad tal que los convierte en uno de los seres más poderosos de todo el continente. Pero antes de ahondar sobre esta interesante raza, debemos hablar de sus orígenes y de cómo llegaron al continente. Como pudimos ver en vídeos anteriores, los vampiros, al igual que otras criaturas y razas ajenas al continente, llegaron de otro mundo tras la conjunción de las esferas. El lugar concreto en el que hicieron aparición fue en lo que hoy conocemos como el condado de Toussaint, concretamente en la cueva Hengai, en la cual se asentaron durante bastante tiempo y que curiosamente mantiene ciertos retazos del mundo vampírico, patente en los cambios de gravedad, materiales e incluso olores. En cuanto a la cantidad de vampiros supremos que llegaron a este mundo, no lo hicieron en gran número si los comparamos con los elfos o humanos. Mientras que estos últimos llegaron por miles, los vampiros supremos rondaban los 1200 miembros. Todos estos miembros se dividían en 3 clanes, los cuales decidieron trasladarse a diferentes territorios por todo el mundo. El clan Dead, cuyo símbolo es una palma entrelazada con una serpiente, decidieron partir más allá de las montañas azules, muy seguramente hacia Cerricania o Haklan. El clan Amurun, cuyo símbolo es un puño sosteniendo una daga, eran conocidos por su actitud belicosa. Estos cruzaron el gran mar en dirección a Ophir. Y por último, el clan Garashan, cuyo símbolo es una mano con una gota de sangre. Este es el clan al que pertenecen los vampiros supremos que se han llegado a ver por Nilfgaard y los reinos del norte, pues los Garashan decidieron permanecer en Toussaint. Independientemente de a dónde se dirigiesen, algunos de ellos, generalmente los más ancianos, decidieron mantenerse alejados del mundo exterior, pues para ellos era un incordio constante todo lo que éste representaba. Sin embargo, los vampiros más jóvenes no solo decidieron salir al mundo exterior, sino también convivir con los elfos y humanos. Se desconoce si por aquel entonces mostraban abiertamente su naturaleza vampírica, pero debido a acontecimientos que veremos en un momento, podemos especular que no ocultaban ni un ápice de su poder. Los miembros del clan Garashan, asentados en Toussaint, comenzaron a investigar el mundo y criaturas que les rodeaba, bien para entenderlos o para conocer a sus futuras presas. Esto fue patente en las primeras relaciones que mantuvieron con los humanos, a los que veían como mísero ganado. Los encerraban en jaulas para posteriormente consumir su sangre, siempre y cuando no estuviesen realizando inmorales experimentos para entender a esas frágiles criaturas. Fue durante este periodo de investigación que comprendieron qué era el miedo, un sentimiento que los vampiros supremos eran incapaces de sentir. Esto se debe a su inmortalidad, pues son incapaces de morir completamente a no ser que otro vampiro supremo
drene toda su sangre, lo cual explica que ese sentimiento de preservación les fuera totalmente desconocido. Otro gran descubrimiento para esta raza fue comprender que este miedo le daba un sabor amargo a la sangre de los humanos. Fue por este motivo que decidieron sacarlos de sus jaulas para posteriormente ofrecerles un espacio mayor y cercado en el que convivir, tales como pueblos y pequeños asentamientos por todo Tusán. Esto hizo que la condición de su sangre y estabilidad emocional mejorase, a tal nivel que los vasallos humanos, seguramente a raíz de un fuerte síndrome de Estocolmo, adoraban a sus amos vampíricos. Hay que aclarar que al contrario que todos los vampiros que hemos conocido hasta el momento, los supremos no necesitan la sangre para vivir, sino que es una mera bebida que les embriaga de un modo similar al alcohol. No por ello hay que menospreciar la influencia que tiene en estas criaturas de la noche, pues del mismo modo que hacen las bebidas alcohólicas, la sangre puede crear una poderosa adicción en un vampiro supremo. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Kagmar, un vampiro que consumía sangre humana hasta el hartazgo, pudiendo consumir un pueblo entero en tan solo una noche. Esto era posible por sus poderes como vampiro supremo, los cuales lo colocaban muy por encima de cualquier humano común. Kagmar lo sabía y decidió sacar provecho de ello. Sin embargo, estos actos trajo serios problemas para la sociedad de vampiros supremos, pues los humanos comenzaron una cacería de vampiros a gran escala, y aunque no podían matar definitivamente a estas criaturas, resultaba un auténtico engorro. Este evento llevó a los propios vampiros supremos a castigar severamente a Kagmar. Para ello, se le trasladó a Teshum Mutna, una fortaleza vampírica donde se habían encerrado humanos y realizado experimentos con ellos. Fue allí, en la cámara más profunda de todas, donde construyeron una jaula especial para el adicto vampiro. Esta jaula, creada con una aleación de hierro, plata y acero meteórico, estaba ideada para mantener cautivo al vampiro supremo, siéndole imposible huir de ningún modo. Pero lejos de mantenerlo encerrado, decidieron rodearlo de humanos a los que harían sangrar sistemáticamente, haciendo de este modo que Kagmar oliese una sangre que sería incapaz de alcanzar. Se desconoce cuánto duró este castigo, pero viendo la severidad que mantuvieron con el vampiro, seguramente siglos. Tras esta desafortunada época y la cacería de vampiros supremos, se decidió imponer reglas para el consumo regulado de la sangre. De hecho, los vampiros supremos sienten repulsión por todo aquel miembro de su raza que consuma demasiada sangre, considerándolo una bestia sin modales. En cuanto a sus características, hay que señalar ciertos factores comunes en todos los miembros de su raza, tales como su total inmunidad al fuego y a la luz del sol, imposibilidad de arrojar sombra o reflejos, afiladas uñas que son capaces de alargar, capacidad de volverse invisibles o de tornarse en niebla y en un enorme murciélago. Y en la cima de todo esto está su mencionada inmortalidad, y no estamos hablando solamente de una gran longevidad, sino que literalmente un vampiro supremo puede regenerarse ante cualquier herida a voluntad, incluso de una decapitación o desmembramiento. Si bien dicha regeneración puede durar muchos años, el vampiro podrá volver a su estado original eventualmente. Hemos comentado sus habilidades comunes, pero cada uno de ellos puede desarrollar un don especial, una prueba más de su poderosa capacidad evolutiva. Controlar mentes humanas y animales, impulsar a otros vampiros menores a luchar por él,
inducir terribles pesadillas. Las posibilidades de estos poderes son tan únicas como cada vampiro supremo, de modo que es imposible llegar a medir la cuantía de su poder. Un rasgo muy destacable de esta sociedad vampírica es el sentimiento de hermandad. Esto se debe al hecho de que un vampiro supremo es la única amenaza real para otro vampiro supremo. Es por ello que tienen terminantemente prohibido matar a otro miembro de su especie. De darse el caso en el que se incumpliese esta norma, el asesino pasará a ser considerado un anatema, condenado al exilio y persecución constante. Por otro lado, si un vampiro supremo encuentra a otro moribundo o en un arduo proceso de regeneración, puede optar por ignorarlo o ayudarlo a recuperarse, bien sea trayéndole presas de las que conseguir sangre o, en casos aislados, ofreciendo la suya propia. Este acto crea un vínculo profundo entre ambos miembros y es considerado el mayor gesto de caridad posible en la sociedad vampírica. Las investigaciones en la cueva Henhide han demostrado que esta sociedad vampírica fue capaz de trabajar metales, fabricar joyas, poseer un sistema monetario y el desarrollo de maquinaria alquímica que escapa a cualquier entendimiento. Esto último se dice que es debido a su poder sobre la magia, pero la realidad es que los vampiros supremos no hacen uso del poder del caos, sino que de un mismo modo que otras criaturas, poseen estas capacidades de forma innata, o en ciertos aspectos, ha sido fruto de un avanzado conocimiento de alquimia, genética y rituales aprendidos en su mundo natal. Al contrario de lo que dictan las leyendas, los vampiros supremos no viven en cuevas y ataúdes. En realidad, poseían amplios conocimientos de arquitectura, de la que se servían para construir fortalezas y castillos con almenas y altos muros, tal y como podemos apreciar en la ya mencionada Tesham Mutna. Para terminar con los aspectos de su sociedad, es imperativo mencionar su marcada jerarquía, en cuya cúspide destacan los miembros más longevos de todos, los conocidos como ocultos. Estos pueden considerarse como los gobernantes de los vampiros ubicados en un territorio, asombrosamente poderosos y por ende peligrosos, no solo para un humano, sino también para cualquier vampiro de menor rango. Existen diferentes ocultos, y cada uno de ellos tiene su propia forma de actuar frente al mundo. Algunos son arrogantes, otros maquiavélicos, y otros deciden recluirse totalmente del mundo exterior. Pero si hay algo que poseen todos en común, es que cualquier vampiro deberá acudir ante su llamada sin dudar. Para terminar, ahondaremos al detalle en la fisiología y mentalidad de los vampiros supremos. Sus capacidades físicas son increíbles, siendo 10 veces más fuertes que cualquier humano y poseyendo un umbral de dolor sobreestimado para cualquier estándar conocido. Si bien son incapaces de sentir frío o calor, existen registros de magos y brujos que, haciendo uso de un destacable poder sobre el caos, consiguieron derretir a vampiros supremos. Sin embargo, como bien hemos comentado en más de una ocasión, esto no supone la muerte para el vampiro, al menos en nuestra propia idea de lo que supone la muerte. También son inmunes a los escaneos mágicos, megascopios y medallones de brujo, algo que les ha permitido mantenerse ocultos ante gran parte de la sociedad. Pero por desgracia, esto no funciona con los animales, quienes detectan al vampiro sin problema alguno. Es por este motivo que algunos vampiros supremos hacen uso de diferentes sustancias aromáticas con la idea de confundir a los animales. Sus sentidos son inusualmente agudos, superando sobradamente al de los humanos.
Esto se traslada del mismo modo a los sentimientos, haciendo que un vampiro supremo enamorado lo esté del mismo modo que un joven con su primer amor, y por el otro lado, sienta la traición como algo imposible de perdonar. Existe poca información de sus métodos reproductivos, pero a la vista de que algunos vampiros han nacido después de la conjunción de las esferas, podemos suponer que su reproducción es similar a la humana o élfica, siendo necesaria la unión de dos vampiros de diferente género para concebir a un tercero. Si bien su apariencia es muy similar a la humana o élfica, su piel es mucho más pálida, pareciendo que estuvieran ligeramente enfermos. Sus dientes son afilados y sus uñas en forma de almendra. Toda esta apariencia se distorsiona cuando un vampiro supremo decide entablar combate, momento en el que su rostro cambia a tal punto que pareciera una hibridación de humano y murciélago. En este estado, son un peligro asombroso para grupos enteros de soldados, a los que pueden partir en pedazos con extrema facilidad, bien por su fuerza o por su vertiginosa velocidad. Pero esta muestra de fuerza y habilidad no es la cúspide del potencial de un vampiro supremo. Si se diera el caso en el que quisiera acabar rápidamente con sus agresores, este puede transformarse en un gigantesco murciélago, cuya forma varía en función del vampiro en cuestión. Todo este poder mencionado es peligroso de por sí, pero el peor de los escenarios posibles es cuando brilla la luna llena. En tal momento, su fuerza y ansia de sangre lo convierten en una auténtica bestia guiada por el frenesí de la batalla. Tras conocer todos estos datos, sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Qué posibilidades reales hay de derrotar a un vampiro supremo? Lo cierto es que no es una tarea imposible, pero sí es un acto suicida de por sí, a tal punto que una cábala de vampiros supremos fueron los que consiguieron derrotar a toda la escuela del oso, provocando así su ruptura. Sin embargo, existen métodos para derrotarlos si se dispone de capacidades óptimas para ello. Si se dispone de suficiente habilidad mágica, se puede calcinar mediante fuego mágico o de una señal Igni a un vampiro supremo, tal y como consiguió el hechicero Vilgefortz o el brujo Erland de Larvik. Por otro lado, existen miembros de la Escuela de la Mantícora, como Sorensen, que están especializados en la cacería de vampiros supremos, sirviéndose de métodos que impiden la regeneración de las heridas, espada, cadena y virotes de plata que abrasan su piel. Este brujo aseguraba que decapitar y desmembrar a los vampiros supremos era suficiente para cumplir su contrato. Y por último, existe un método infalible de hacerse bien, y este consiste en un hechizo creado por el ya mencionado hechicero Vilgefortz. El hechizo consiste en imbuir una daga con runas mágicas durante más de una semana. Estas runas harán que una vez se clave la daga en la piel del vampiro supremo, una llama azul comience a quemar lentamente todo su cuerpo, dejando solamente cenizas. El único inconveniente de este hechizo, más allá de la complicación de apuñalar a un vampiro supremo, es que tiene un solo uso. Aún así, cualquiera de estos métodos no matará al vampiro, pudiendo regenerarse en cuestión de tiempo, siendo el periodo más largo conocido 50 años, obviando claramente la última opción, que es convencer a un vampiro supremo para liquidar a otro. Pero realmente, ¿qué vampiro se ofrecería a ayudar a un humano? Y hasta aquí todo, viajeros de la senda. Espero que os haya gustado esta enorme retahíla de datos sobre los vampiros supremos. Sé que son muchas las preguntas y dudas sobre ellos, y espero haber sido capaz de responder la mayoría.
Para próximos vídeos terminaremos hablando sobre los miembros más notorios. Yo por mi parte me despido, no sin antes desearos suerte en la senda.